Bien, amigos, vamos al tercer bloque de mi video, Peste China en busca de la verdad. Repito mis palabras últimas del video anterior. Puede ser que la gran conspiración para apoderarse del planeta entero por el nuevo orden mundial no sea un mito fácilmente desacreditable. Existen razones que abonan la tesis de una propagación intencionada de la pandemia. Como le dicen algunos ingenuos o mentirosos, pseudopandemia del COVID-19. No tenemos razones absolutamente demostrativas para afirmar la gran conspiración del nuevo orden mundial, que por su nivel de mortandad podría uno pensar que se trata del inminente inicio del apocalipsis. No lo podemos desechar, pero tampoco lo podemos afirmar de manera contundente. Sin embargo, veamos algo que es particularmente llamativo en función de acreditar, de creer, de sostener que en efecto se trata de una gran conspiración sionista, dirigida, ya saben ustedes, por los hombres del Supremo Gran Sanedrín sionista, Rothschild, Rockefeller, Soros, Goldman Sachs, Gunnar Love, Lazar, Morgan, etc. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que el 18 de octubre del 2019, hace unos cuantos meses, se celebró en Nueva York, organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Se celebró un simulacro de pandemia por coronavirus, que visto en retrospectiva, prácticamente clona todo lo que está sucediendo en estos momentos con la pandemia de la peste china. Bien es sabido que los datos son distintos y que, por ejemplo, en el simulacro se preveían 65 millones de muertos, pero es muy llamativo que 6 semanas antes del inicio de la pandemia en China, instituciones de primer nivel mundial hayan realizado una simulación que más parece un ensayo general que otra cosa. Por supuesto, se nos dirá que si leemos las conclusiones del simulacro, lo que hay ahí son las recomendaciones que hoy se están poniendo en práctica para luchar contra los efectos de la pandemia y que por lo tanto el objetivo era totalmente laudable y comprensible. Ahora bien, que se ofrezca tal tipo de conclusiones y recomendaciones es algo que hay que dar por descontado. Sin embargo, lo que se debe considerar como profundamente sospechoso y un gran indicador a favor de la teoría de la conspiración global es que este evento, llamado Evento 201, en realidad lo que escondía era la información reservada de que precisamente ese tipo de urgencia sanitaria global se iba a desencadenar 6 semanas después. Desde luego no podemos probar fehacientemente tal cosa, pero me parece que da mucho a que pensar, mucho a que sospechar, que se celebre un simulacro de pandemia globalista unas semanas antes de que estalle efectivamente una emergencia idéntica a la realizada en forma de simulacro. Además, y es para mí el argumento fáctico, basado en factos, en hechos, más fuerte a favor del carácter premeditado de la pandemia, las palabras escritas en las portadas muy célebres del diario The Economist. Para ser sincero yo, hasta hace pocas semanas yo mismo no sabía que esta publicación británica está considerada como oficialmente la revista de la élite globalista. Tampoco sabía que en los círculos conspirativos se ha convertido ya en una tradición analizar los mensajes en clave
que los fenómenos y tendencias más determinantes del año o de cada año que se aprestan a comenzar. Así que platiquemos brevemente, pero suficientemente, sobre la revista de la élite globalista, The Economist. Bueno, pues en el número de diciembre desde el 2018, titulado The World in 2019, y que tiene como figura central a algo que se llama Hombre de Vitruvio, aparece en la zona inferior un murciélago, o como dicen ellos, un pangolín. Repito, atónito. A finales del 2018, la revista económica y política de la élite mundial, de la City londinense, donde está la mayor cantidad de oro concentrado, en The City, en Londres, de la familia Rothschild, del famosísimo y ultra todopoderoso Club Bilderberg, o como queramos llamarla, la trilateral, la CFE, en fin. Yo le llamo Supremo Gran Sanedrín Sionista, porque es exactamente en línea sucesoria directa, los mismos que hace 2000 años crucificaron a Cristo. Bueno, juzgaron, torturaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Incluye esta revista The Economist en su famosa portada de fin de año el dibujo de un animal cuya existencia era desconocida para el común de los mortales y que los mismos analistas conspirativos no se explicaron entonces, en aquel entonces, por qué se pintaba ahí, pero que a finales del 2019 sería mundialmente conocido como el posible animal transmisor del COVID-19 según la tesis oficial. ¡Qué coincidencias!, ¿no? Si aquí no hay un argumento de peso para sospechar que ya entonces se había trazado un plan en que el pangolino murciélago tendría un protagonismo destacado, entonces, ¿de dónde lo sacaremos? Ni que fueran profetas. Son planificadores de largo alcance, y como ellos tienen la banca global, el gobierno mundial, el control del narcotráfico, el control de los mass media, el control de la banca, el control de las universidades ateas y, en cierta forma, una brutal injerencia, gracias a la sinagoga de Satanás, al interior del Vaticano, tenemos que concluir. Ya se sabía porque fue planeado. Y por cierto, la portada de The Economist de diciembre de 2019, un año después, en un artículo titulado The World on 2020, tampoco nos deja indiferentes, nos deja muy inquietos. Consiste en una tabla optométrica, como la que usan los oculistas para medir nuestra agudeza visual, y en sus últimas líneas incluye las palabras rata, símbolo universal de las epidemias desde la peste negra, y nightingale, golondrina. El único significado visible de tal palabra en este contexto es obviamente una referencia a Florencia Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, de la Cruz Roja. Pues bien, este número de The Economist se prepara, como muy tarde en noviembre del 2019, cuando todavía no existía ni la más leve sospecha acerca de las dimensiones que iba a adquirir la pandemia que hoy nos está exterminando. Salvo, claro, entre quienes ya disponían de la información privilegiada acerca del plan del proyecto en curso. Los analistas conspiranoides o conspirativos que a principios del 2019 interpretaban esa portada, entre otras cosas, como un fuerte patrón que apuntaba hacia una emergencia sanitaria, aún no la relacionaban con el coronavirus de Wuhan, que por aquel entonces todavía no ocupaba lugar alguno en los grandes medios de comunicación internacionales. Así que a mi modo de ver, queridos amigos, los indicios se van acumulando uno tras otro, a favor de que en efecto existe un proyecto
fría, luciferina, satánicamente ejecutado, con los fines más malévolos que podamos imaginar. Desde un punto de vista científico, no son absolutamente probatorios, pero sí lo son desde un punto de vista estrictamente racional. No negamos la posibilidad de que pueda existir una explicación alternativa de todos estos enigmas planteados en el 2018 y en el 2019 por The Economist, pero eso ya es cada vez más remoto. Y además, ¿cómo iban a ser tan imprudentes los planificadores de esta monstruosidad como para dejar por adelantado tales pistas acerca de sus planes? Salvo que mostrar esas pistas forme parte de un juego psicológico, simbólico, satánico y ritual, a lo cual, por cierto, sabemos que muchos miembros de la élite son particularmente adictos, como Epstein, como los túneles de Nueva York, donde se han encontrado miles de niños utilizados como ratas para experimentos, para tráfico de órganos, para esclavitud sexual y cuanta cosa diabólica usted, querido vidente, de estas publicaciones se puede imaginar. No quiero concluir esta parte en la que abono a la certidumbre casi mía de que se trata de una conspiración dirigida por el Supremo Gran Sanedrín sionista con sus órganos visibles, ¿cómo se llama? La Trilateral, el Club Bilderberg, el Club de Roma y el invisible Gran Sanedrín Supremo, Supremo Gran Sanedrín Supremo. Bien, no quiero negarlo, no quiero negar la posibilidad todavía de que existiese algo inocente como una explicación, pero hasta donde voy, tengo que decir que en un 95% al menos abrazo no la teoría de la conspiración, sino el hecho mismo de la conspiración. Por supuesto, repito el concepto, no estamos hablando del anticristo. Bill Gates es un Bill Gato de cuarto o quinto nivel, es un operador, es un corre ve y dile, pero no es el anticristo, ni siquiera Soros, ni Rothschild, y el anticristo no son todos ellos juntos. El anticristo será una serie también de videos larga y profunda en donde voy a explicar como algo verdaderamente apasionante y que hoy es un insumo indispensable, una información indispensable para no nada más para los católicos, sino para cualquier persona pensante. Lo haré. Bien, no quiero terminar esta parte de mi exposición sin referirme a algo aterrador, algo apocalípticamente terrorífico, y me refiero al tema del chip subcutáneo, el microchip 666 o marca de la bestia, que se lleva tiempo diciendo que algún día querrán implantárnoslos a todos para suprimir absolutamente el dinero físico y tener controlada a la población global hasta límites inimaginables. Podría parecer una ensoñación conspirativa irrealizable, pero no. Precisamente en el contexto de la pandemia actual, de la peste china y del pretendido control sanitario que se quiere imponer a toda la humanidad, es necesario, a partir de ahora, dicen ellos, para evitar nuevos rebrotes del virus. Y esto está dejando de ser ciencia ficción, está dejando de ser literatura bíblica y profética, para convertirse, tal vez ya en un futuro no muy lejano, en que verdaderamente pretendan implantarnos un chip. No creo que esto sea cuestión de 2, 3 o 5 años. Es probable que estuviéramos hablando de inicios del 2030, porque habrá muchas reacciones en contra, muchísimas.
Yo podría decir que mucho más de la mitad de la humanidad entera se va a rebelar contra esto. Pero como es una lucha, y no contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas, en este caso creando la más profunda y desastrosa emoción humana, que es la desolación, para después ofrecernos milagrosamente la salvación de boca entonces sí del anticristo, que es la bestia, cuya marca 666 tendremos todos que portar, porque si no, no podríamos ni siquiera comer. Pues bien, qué casualidad, que el 26 de marzo, apenas hace un mes con 6 días, el 26 de marzo del 2020, Microsoft, la megacorporación del Bill Gato, ha registrado en la OMS, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, una nueva patente para obtener criptomonedas usando datos de actividad corporal humana, es decir, un dispositivo digital que coincide punto por punto con lo que la cultura popular ya conoce como el microchip 666. Y adivina, querido lector, querido escucha, querido visualizador, ¿cuál es el número oficial de la patente? Bueno, pues es nada menos que 2020-060606. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Un rasgo de humor negro de la propia organización de patentes? Tampoco. ¿Una petición expresa de Microsoft? Puede ser. ¿Un gesto ritual de la élite? Tan dados, como ya lo vimos, en The Economist y en el 2018, y con sus experimentos premonitorios de la pandemia. No es exactamente lo que quiere la élite, hacer un ritual que además espante a las personas que sabemos qué significa. Bueno, pues no lo sabemos con seguridad física, química, matemática, que son las ciencias exactas, pero son muchísimos los factores que sin probar legalmente nada todavía de manera irrefutable, lo reconozco, se van acumulando indicio tras indicio a favor de la tesis que sostengo. Sí hay una conspiración, sí hay una creación intencional del virus, sí hay un propósito de dominación mundial en marcha. A pesar de las acotaciones que podamos hacer, todo hace indicar que esto es lo que está sucediendo y va a suceder. Ahora bien, en el próximo bloque veremos, ¿y a quién le interesa la pandemia? ¿Quiénes son los beneficiarios de todo esto? Bueno, vean el bloque número 5.